yo decido regresar a Chine Chikung. Me aferro a la clase de los lunes, porque era como que mi alimento para empezar la semana. Era decir, esto es lo que necesito para poder procesar, para poder vivir mi duelo, y me ayuda muchísimo Chine Chikung. Cuando a mí me cae el 20, cuando entiendo lo que es mantener la emoción estable, cuando entiendo que debo de permitirme sentir, o sea, he vivido las diferentes etapas del duelo. No era reprimir una emoción, sino era más bien dejarla, dejar que la emoción se exprese, dejar que la emoción fluya, pero no llegar al extremo de caer en depresión. Y eso fue un aprendizaje muy padre. Eso creo que es algo en donde Chine Chikung me súper fortaleció. Para mí Chine Chikung ha sido la herramienta que me lleva a fluir, a que la vida fluya. Mi nombre es Marta Lasky, soy originaria de la ciudad de Puebla, viví en el Distrito Federal por muchísimos años, me caso, vivo allá y nos relocalizamos hacia la ciudad de Austin, Texas. Yo vivo en el norte, en el Cedar Park, que es un pueblito que está al norte de Austin, desde hace 20 años. Aquí me vine a ubicar con mi esposo y mi hija. En general, cuando llegamos a Estados Unidos, llegamos por una situación financiera crítica y llegamos a reinventarnos. Descubrimos el mundo de la purificación de agua. Yo corría las ventas y Oscar instalaba. Y hicimos un grupo muy padre, Oscar y yo, porque en México él tenía su chamba, yo tenía la mía, y cuando llegamos aquí necesitamos integrarnos como una sola unidad para poder salir, para poder literal darle de comer a mi hija, para poder salir y decir, ok, puedo proveer techo, puedo proveer comida y vamos para adelante. Entonces nos metemos al mundo del agua gracias a mi hermano, que es el que nos mete al mundo de purificación de agua, y a eso nos dedicamos, a eso me he dedicado los últimos 20 años, y lo interesante es que logro un balance. Oscar y yo logramos un balance, logramos separar trabajo de familia, logramos poder navegar las aguas de trabajar juntos y de estar 24 horas. 24 horas con una persona es un reto, y lo logramos llevar hacia adelante, ¿no? Oscar en el 2003 sufre su primer infarto y en el 2015 tiene una cirugía de corazón abierto. Y eso nos mueve mucho el tapete, nos mueve mucho el tema de la vida es corta y estás aquí ahora, y hay que vivir, y hay que vivir con amor, con fuerza, con intensidad, y darle para adelante y cuidar a mi hija y ayudarla a que ella florezca, ¿no? En el proceso, en el 2022, viendo un programa, Oscar ve la entrevista del profesor Eduardo. Y curiosamente, los dos, o sea, me llama y veo la regrabación yo, y los dos caemos en cuenta, ¿sabes qué? Esta herramienta se me hace que esto está muy interesante. Vamos a unirnos, vamos a ver de qué se trata. Yo me inscribo y inicialmente íbamos a tomar Oscar y yo al mismo tiempo. Sin embargo, nuestra temporada alta es precisamente los meses de calor. Entonces, yo tomo el curso y Oscar dice, yo voy a tomar el de febrero, yo tomo el siguiente. Perfecto. Entro a Chine Chikung, empiezo la práctica, me empieza a dar muchísima felicidad. Por ahí tienen ustedes grabado un clip en donde estoy bailando, literal, porque ponían la música para el grupo y nos parábamos varios a bailar. Fue una experiencia muy padre, muy padre. De repente me sentí que estaba en el lugar que necesitaba estar. Y bueno, continuó la práctica. Desgraciadamente,
En enero, de la nada, Oscar se siente mal. Pensábamos que le estaba dando un infarto otra vez. Su corazón siempre fue el difícil. Y bueno, vamos corriendo a urgencias, llegamos, nos tienen ahí hasta el siguiente día. Le hacen una serie de estudios y su corazón estaba bien, pero Oscar tenía cáncer terminal. Y de ahí nos mandan a oncología. Nos dice el doctor, ¿sabes qué? No tienes nada en el corazón, pero es muy importante que vayas al médico. Necesitas ir a ver un oncólogo porque estoy viendo en tus estudios que algo no está bien. El proceso de una serie de estudios y un par de semanas nos dan un diagnóstico brutal, un diagnóstico en donde es un cáncer que no tiene solución. Es de los pocos tipos de cáncer que no hay nada que hacer, literal. Y cuando un médico te dice no hay nada que hacer, se te cae el mundo. Curiosamente, en las últimas semanas, yo había dejado de hacer Qigong. Y a raíz de esto, yo dejo todo. Oscar y yo empezamos a ver si había terapia alternativa, vamos a México, buscamos opciones, pero desgraciadamente en un proceso de 6 semanas, de estar perfectamente bien, porque Oscar estaba bien. Oscar estaba como había estado años, o sea, perfectamente bien, sano, todo normal, pero en un proceso de 6 semanas se va y vivimos lo que mucha gente vive en muchos años. Nosotros lo vivimos condensado en un proceso de 6 semanas. Y aquí es en donde entra Chine Qigong de regreso a mi vida. Porque el primer logro, porque yo lo veo como un logro, el primer logro es que yo decido que Chine Qigong es lo que me va a ayudar. Lo que me va a ayudar a tomar fortaleza y a salir. A decir, necesito salir. Necesito de repente, porque la vida se me volteó de cabeza. O sea, de repente perdí el amor de mi vida, mi amigo, mi compañero de chelas, como lo llamaba yo, la persona con la que platico. Gracias a Dios, fuimos un matrimonio padre, con sus altas y sus bajas, como tienen todos los matrimonios, pero muy padre. Entonces pierdo todo, pierdo mi compañero de trabajo, todo se voltea, mi mundo se voltea, al punto que cierro la oficina, reduzco, me quedo sola. Mi hija se regresa de la universidad. En cuanto tiene el diagnóstico, mi hija se viene de la universidad, y pese a que papá le dijo voy a echarle todas las ganas del mundo, voy a salir, desgraciadamente Oscar no le dio tiempo de tomar Chine Qigong. Esa fue una de las cosas que, bueno, pasó así, ¿no? Él ya no logró vivir esta experiencia. Y bueno, mi hija se viene y los tres logramos en 6 semanas, porque es en donde muchas cosas es el ángulo de cómo lo ves. 6 semanas fue suficiente tiempo para despedirnos, para darnos las gracias, para decir te amo. Logramos tener suficiente tiempo como familia para poder darnos las gracias, de veras, porque fue lo que pasó en las últimas semanas. Logramos decir, ¿sabes qué? Gracias por estos 35 años, gracias por una vida bonita, gracias por todo lo que me diste y te di, y logramos compartir. Mi niña tuvo el tiempo mi niña es es un adulto joven, pero siempre será mi niña en mi mente. Mi niña logra poder también cerrar su ciclo de cierta forma, poder sentarse con su papá, llorar con él, decirle cuáles eran sus expectativas, porque papá ya no va a estar.
en su graduación, en su boda, etcétera, ¿no? Pero tuvo el tiempo de hablarlo y esa fue una bendición. Tuvimos muchas bendiciones y yo creo que haber tenido esas 6 semanas fue suficiente tiempo para poder cerrar nuestros ciclos y también fue lo suficientemente corto para que su sufrimiento fuera, pese a que fue muy agudo y muy difícil, fue suficientemente rápido. Mucha gente sufre muchos años y él no. Él se fue y pudo estar en paz. Y aquí es en donde empieza el capítulo en donde yo decido regresar a la clase de los lunes. Yo decido regresar a Chine Chikun. Me aferro a la clase de los lunes porque era como que mi alimento para empezar la semana. Era decir, esto es lo que necesito para poder procesar, para poder vivir mi duelo, para poder salir y continuar mi vida, que además eso se lo prometí a Oscar, me lo prometí a mí misma y a mi hija. O sea, la vida tiene que continuar por más que el dolor inmediato fue brutal, ¿no? Y fue muy, o sea, es que de repente se me cayó la vida, ¿no? Se me cayó la vida y había mucho que ordenar. Entonces, eso es lo que pasa inicialmente y me ayuda muchísimo Chine Chikun. Yo creo que la parte de salud emocional, que es un tema muy nuevo, es un tema que ha tomado relevancia porque nuestras emociones nos llevan y nuestras emociones afectan nuestra salud. A mí Chine Chikun me ayuda. Me ha ayudado en muchas otras cosas que las voy a mencionar al final, pero la parte vital es la parte de la salud emocional. Es en donde, por ejemplo, cuando me cae el 20, que se lo consideré un logro, cuando me cae el 20 de la frase mantén la emoción estable, entender que mantener la emoción estable no era no sentir, no era negar las emociones que me traía el duelo, como ahorita. Las emociones son como una marea, viene y va y de repente la ola está más grande o está más pequeña. Es un fluir, es un continuo ir y venir, es un continuo vaivén, no es una línea recta, no es un movimiento como único, ¿no? Es ir y venir, son olas. Y cuando a mí me cae el 20, cuando entiendo lo que es mantener la emoción estable, cuando entiendo que debo de permitirme sentir, o sea, ha sido un año en donde he vivido las diferentes etapas del duelo, en donde entiendo que no era reprimir una emoción, sino era más bien dejarla, dejar que la emoción se exprese, dejar que la emoción fluya, pero no llegar al extremo de caer en depresión, no permitir llegar a los extremos, ¿no? Y eso fue un aprendizaje muy padre. Eso creo que es algo en donde Chine Chikun me súper fortaleció, porque pude ir dejando que la emoción fluya, sintiendo los procesos de soledad, los procesos de reorganizar, los procesos de falta, de tristeza, de todo esto que era lo que yo estaba sintiendo, pero el poderlo ir así como, espérate, no tan para acá ni tan para allá, o sea, lograr mantenerlo centrado fue súper Chine Chikun. Otra cosa que me pasa con la experiencia es en una de las clases, el profesor Eduardo, que es bella persona, es un líder, guía espiritual, no sé cómo llamarlo, porque realmente es una persona tan llena de una energía positiva, tan llena de tantas cosas, que además te va guiando en este proceso de Chine Chikun. Y el reto era ver desde el agradecimiento.
Y yo dije, chispas, ok, déjame empezar a entender qué es ver desde el agradecimiento esta pérdida repentina, esta falta, esta soledad, etcétera. Y cuando empiezo a entender y a girar esa perspectiva de lo que perdí versus 35 años preciosos, cuando empiezo a poner en balance y empiezo a ver en agradecimiento todo lo que sí tuve. Tuve la fortuna de tener una pareja hermosa, alguien a quien amé, quien me amó, muy complementarios, ambos amantes de la naturaleza, alguien con quien pude compartir atardeceres, noches estrelladas, paisajes preciosos, un verdadero amigo, mi cuate. Y una familia con mi hija que se logra integrar, hermosa. Y todo esto entonces cuando logro hacer ese cambio, cuando logro voltear la silla y ver el vaso medio lleno, fue un super cambio. Fue de veras un mover el péndulo, porque ya estaba yo manejando la emoción, ya estaba yo dejándola fluir como hace rato. Cuando es necesario, tiene que salir lo que tiene que salir porque sientes lo que sientes. Pero también ves esa parte de que dices, híjole, qué padre que pueda yo contar mis bendiciones. Mi abuela tenía esa frase: si quieres ser feliz, cuenta tus bendiciones todas las mañanas. Levántate y lo primero que piensa en alguna de todas las bendiciones que tienes. Y Chine Chikun es muy congruente con esa forma de pensar. Cuando anotamos logros, cuando anotamos en la libreta qué pasó bueno el día de hoy, es precisamente ver desde el agradecimiento, es cambiar el ángulo y para mí eso fue fenomenal. También Chine Chikun me ayuda a estructurar, porque entonces mi día empieza con Chine Chikun y entonces me empiezo a forzar a decir, no, te levantas, haces Chine Chikun, es mi inicio, y ya después me siento atrás de la computadora a trabajar, a ver todos los rollos de clientes y demás, pero me ayuda la estructura. Para mí Chine Chikun ha sido la herramienta que me lleva a fluir, a que la vida fluya, a que la vida vaya caminando con todo lo que te va trayendo en una forma como fluye el río. El Chine Chikun me ayudó muchísimo para enfocarnos y para lograr la ventaja de poder financieramente juntar el recurso para irnos a Islandia y celebrar la vida de Oscar. Y eso para mí fue el cerrar el círculo precioso, porque nos fuimos a ver los glaciares, las auroras boreales, las cuevas de hielo, las estrellas que veíamos con Oscar y como digo yo, nos lo llevamos como globito porque vino con nosotros, su espíritu estaba con nosotros y estábamos Raquel y yo en una unión tan preciosa. El primer viaje que hacíamos Raquel y yo solas, ya sin Oscar, ya sin papá, pero muy padre, muy padre, muy, muy padre, porque logramos cerrar el ciclo y logramos fluir. O sea, si estás bien emocionalmente, todo fluye y eso ha sido Chine Chikun en mi vida. Es este año en donde logro vivir el proceso, logro mantener la emoción estable, logro ver desde el agradecimiento y logro celebrar la vida de mi preciosa pareja y mi gran cuate, y estar feliz y estar bien y fluir. Yo tengo buena salud, en general mi salud es buena, pero a raíz de que llega a los 50 años llegan todos los cambios normales de la menopausia y se me afecta la tiroides, se me viene hipotiroidismo y como consecuencia se me empieza a subir la presión arterial. La subida de presión arterial me causa un problema de alta presión arterial en el oído interno, que me causa este zumbido, que me causa, es como una olla express constante,
es un hiss constante adentro de los oídos que es tremendamente molesto. Pese a que estaba yo tomando el medicamento, tenía yo días que la presión arterial se subía y se subía. Yo me tomo la presión arterial 2 veces al día, simplemente por disciplina, porque alguna vez me lo pidió el doctor y me sirve mucho de referencia estarme tomando la presión un par de veces para saber dónde está. Y yo noto cuando empiezo con Chine Chikun, yo noto que mi presión está estable. Yo noto que la presión está bien. Y dije, qué interesante. La presión va bien y como consecuencia después de fueron como 6-8 meses de estar ya haciendo Chikun diario, empiezo a notar en las noches que la olla express que vivía adentro de mi cabeza ya no está haciendo ruido. Y de repente, de veras, dije, qué maravilloso es el silencio. O sea, no oigo nada. No había tinnitus, no había este constante ruido. Y me empieza a caer el 20 de que esto ya se sanó. Y dije, qué maravilla. Si logras hacer Chine Chikun diario, entender los principios, entender que lo vas a hacer sin expectativa, simplemente deja que Chine Chikun haga lo que tiene que hacer, que tu cuerpo se reordene, porque eso es lo que hace Chine Chikun, te reordenas a nivel celular, a nivel emocional, se te reorganiza la vida. Entonces, si esta herramienta existe, úsala para tener una vida preciosa, para poder lograr resolver las situaciones que puedas tener. En mi caso, sí siento que me ha logrado la parte del duelo, simple y sencillamente logré transitarla, he logrado transitarla, y el duelo es algo que es un proceso constante, porque no es como que acabó el año y bueno, ya no me va a doler. Simple y sencillamente cuando necesito sentir, siento, pero ya puedo fluir con estas emociones, y eso es lo que yo le diría a la gente. Es una herramienta poderosísima, apréndela. El profesor Eduardo es alguien que da mucho de sí mismo, con mucha humildad, con muchos pies aterrizados. Es alguien que te va llevando, que va compartiendo toda esta sabiduría que él aprendió y la enseña de una forma muy didáctica, o sea, muy fácil de entender, de aprender, de usarla, de seguir los pasos. Y si sigues los pasos te va a funcionar, porque a mí me funcionó, porque de veras el no caer en depresión para mí fue enorme. Si tú tienes una herramienta en donde cuando tienes algo tan difícil como fue para mí esta pérdida tan fuerte, pero con esta herramienta logro vivirla, transitarla, fluir en ella, tú también puedes. Cualquier persona puede, porque entonces no vas a caer en depresión, vas a sentir lo que tienes que sentir, vas a llorar cuando tengas que llorar. Es una herramienta muy, muy, muy buena, muy padre, porque funciona, porque funciona. Y porque si yo puedo sonreír ahorita, si yo puedo tener esta sonrisa, es por Chine Chikun.